Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced y someteos a vuestros guías, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no os aprovecharía. Que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús, Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os confirme en todo bien para que cumpláis su voluntad, realizando en vosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto, a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guíe para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, tú que nos haces comprender estos regalos de amor, porque las palabras del Señor son espíritu y vida, acompañadas del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, nos dice el texto que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. La palabra apóstoles significa enviados. Indican la actividad que desarrollaban los apóstoles, siguiendo las enseñanzas del Maestro, que después adquirirán unas tareas específicas en orden a la predicación y la liberación de la esclavitud del demonio. El trabajo que han realizado con el Señor ha sido muy arduo. El Señor Jesús los invitará para que vayan a solas al desierto a descansar un poco. Aquí nos hallamos en un momento de pausa entre la primera experiencia misionera de los 12 y el episodio de la multiplicación de los panes, que, como lo veremos, plantea una serie de interrogantes decisivos a los discípulos acerca de la persona de Jesús. El desierto evoca las experiencias religiosas decisivas que el pueblo hebreo vivió durante el camino de la esclavitud a la tierra prometida, y como nos lo narra el libro del Éxodo, y al que los profetas del Antiguo Testamento han llamado con insistencia al pueblo hebreo, para tener ese descanso físico, pero deja entrever que la paz fundamental del corazón se adquiere con el valor de apartarse de los numerosos quehaceres y preocupaciones cotidianas, para que así se pueda entrar en esa intimidad de oración y tener esa intimidad de comunión con el Señor Jesús,
con la cual podemos encontrar el sentido y los criterios de nuestra actividad. Los apóstoles se reúnen con el Señor Jesús al estar con su Maestro. Es en efecto su característica fundamental de la cual brota su misma misión, pero es también la característica de todo discípulo, es decir, de todo cristiano. Los apóstoles se refieren al Señor Jesús ante todo lo que habían hecho. Solo en un segundo lugar, hablan de lo que han enseñado. Es importante anotar la prerrogativa de enseñar. El Evangelio de San Marcos está reservada solo al Señor Jesús. El Señor Jesús es el único maestro, el maestro interior que continuamente se entrega a su iglesia en su palabra. La enseñanza de los apóstoles es solo el momento que con el llamado a la conversión lleva a los fieles a volverse al Señor Jesús, el Mesías, pues solo de Él proviene la inteligencia del misterio del reino y la sabiduría del Evangelio. Es la invitación del Señor en el verso 31 y que también resonará en San Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Aquí el Señor Jesús atrae por primera vez explícitamente a sus discípulos al desierto para hablarles al corazón. Oseas capítulo 2, verso 14. Esta escena recuerda la del primer éxodo en el desierto, donde el pueblo de Dios verá la liberación del Señor, lo reconocerá y lo adorará. Éxodo capítulo 3, verso 12. En este desierto, la gente que siga al Maestro llegará a ser el nuevo pueblo, que experimentará la verdadera liberación del Señor. Él los alimentará con el nuevo maná. No es el que nuestros padres comieron y murieron, sino el verdadero que sacia. En San Marcos capítulo 6, verso 42. San Juan capítulo 6, verso 58. Y que el Señor Jesús, que es el mismo pan bajado del cielo. San Juan capítulo 6, verso 31 al 58. Que da la vida por la salvación del mundo. Si no se retiran al desierto los discípulos, no pueden saborear ese alimento. En efecto, no tienen tiempo ni siquiera para comer, como lo dice el texto. Este desierto es la misma iglesia, el nuevo pueblo llamado a salir de la esclavitud. Iglesia deriva de un verbo griego que significa llamar afuera, que puede finalmente saborear el pan de los hijos y reconocer al Señor. Relacionado con el tema del desierto es el descanso, que en la peregrinación de Israel viene a ser símbolo de la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 5 verso 30, Deuteronomio capítulo 12 verso 10, Deuteronomio capítulo 25 verso 19. En los profetas y en los salmos, el descanso viene a ser un motivo mesiánico, combinado a menudo con la figura de Yahvé o del Mesías como buen pastor. Isaías capítulo 65 verso 10, Ezequiel capítulo 34 verso 14 y 15. Esta tierra prometida y este descanso es el mismo Jesús como buen pastor que se compadece de su pueblo. San Marcos capítulo 6 verso 34, que los alimentará con el verdadero alimento. En el Evangelio de San Marcos, con su redacción, se descubre también su teología. En el nuevo éxodo, que consiste en estar con el Señor Jesús y en seguirlo, se forma el nuevo pueblo. Y Yahvé, que había prometido que sería Él el pastor de su grey, se entrega en Jesús, el verdadero buen pastor, que alimenta a sus ovejas y da vida por ellas. San Juan capítulo 10, verso 11. Por eso nosotros como discípulos, que llevamos esta obra de evangelización, encontramos la vida en el Señor, en ese propósito, para que así podamos extender el reino de los cielos, para dar a conocer la verdad que nos hace libres, y el Señor Jesús poderse quedar en cada corazón. Nosotros como discípulos tenemos grandes retos ante un mundo que se desangra por el relativismo, donde se generan miedos, vacíos, tristeza, soledad, destrucción. Por eso, el compromiso es grande, unidos a la oración, al regalo de la Santa Eucaristía, pedir la luz del Espíritu Santo para tener ese plan de pastoral, para que así el mensaje del Señor Jesús pueda llegar a toda la humanidad y entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te da muchas gracias porque manifiestas tu amor y tu ternura, que nos enseñas tu amor en tu Hijo Jesús, que nos enseña el reino, la buena noticia, el amarte a ti como primer lugar, pero que ese amor nos lleva también a amar a nuestro prójimo y a la luz del Espíritu Santo, para recibir estos dones, carismas, gracias, que nos enseñan a caminar en la fe y que nos unen al corazón de la Iglesia, a la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, unidos en una sola fe, y de ayudar a aquellos que están consumidos en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la depresión, en la mentira, en el engaño, y que el diablo y los demonios los han llevado por caminos erróneos,
de la ambición, del tener, el poder y el placer, llevando al egoísmo, la envidia, los celos, las críticas, las murmuraciones, hiriendo, envenenando y dañando el corazón de la humanidad, que por la desesperación trata de buscar respuestas, dejándose engañar por la brujería, la adivinación, creyendo que con eso vas a tener fortuna, fama, salud, amor. Pero es la forma en que el diablo viene a engañar a los hijos de Dios, para llevarlos al abismo de la muerte. O algunos se van en la realidad, dejándose consumir por los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, juegos al azar, escapando de sí mismo y de los demás, pensando que Dios es un invento humano. Ten, Señor, misericordia de esos hermanos nuestros, y oramos por ellos para que llegue la conversión. Abre tu corazón a Dios, déjalo entrar a tu vida para que puedas sanar tus heridas, y así puedas ver con más claridad ese propósito de Dios que quiere realizar en ti, que ante estos momentos de pandemia, nosotros como hijos de Dios debemos dar esperanza, ánimo, fuerza, e invitar a las personas a la conversión, para que puedan renunciar al pecado, y así entender que somos peregrinos aquí en la tierra, pero ciudadanos del cielo. Es por eso que oramos unos por otros, por la creación que Dios nos ha dado, y que debemos saber cuidar, por las naciones y sus gobernantes, para que sepan liderar con responsabilidad, dirigir una nación que respete la vida, cuide la familia, dar trabajos dignos, para que así la persona pueda crecer personal y profesionalmente, cuidar la educación de nuestros niños y jóvenes, que serán el futuro del mañana. Oramos por las familias, que el hombre y la mujer descubran el regalo del amor, que se fundamenta en el sacramento del matrimonio, para comprometerse a llevar una vida de santidad, de respeto, cariño, amor, servicio y ser bendición para sus generaciones futuras. Pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, por falta de amor, de diálogo. Pedimos al Señor para que puedan arreglar sus diferencias y asumir sus compromisos como matrimonio. Como también pedimos a los que vienen en unión libre, para que sepan descubrir la bendición de Dios a través del sacramento del matrimonio. Oramos por las personas que han sido afectadas por este coronavirus. Y clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que se aleje todo espíritu de muerte, sane las vías respiratorias y podamos ver los milagros del Señor en sus vidas. Como también seguimos orando por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, tanto físicas como mentales. Clamamos al Señor sus milagros, que lo imposible es posible, porque el Señor viene a sanar, a liberar, a bendecir a su pueblo. Si tienes fe, verás la gloria de Dios. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, tu vida, tu historia. Estos momentos difíciles que estás viviendo, pero que se nos invita a creer, a orar con el corazón, a reclamar las promesas de Dios en nuestras vidas, pedir el regalo de la Santa Eucaristía, que el Señor se ha querido quedar en el corazón de la humanidad y que en el momento indicado vendrá el Kairos, el tiempo de la bendición de Dios en nuestras vidas. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué hermoso es llevar el mensaje de Dios a nuestros hermanos, para transformar vidas, para que el Señor sane, libere y descubrir ese propósito de Dios que nos lleva al camino de la santidad, de ser bendición unos a otros. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.